y el profeta Elías ordenó que los 450 profetas de Baal fueran, fueran agarrados, atrapados, que no huyeran, y los degolló en el arroyo. Entonces, después él va y ora para que Dios envíe la lluvia, y Dios envía lluvia. Vamos a ver lo que dice el capítulo 18 de Primero de Reyes. ¿Qué sucedió después al enterarse la reina de esto, no? Bueno, eso fue en el capítulo 18, todo eso. Y ahora vemos el capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de los falsos profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Hasta ahí vamos a dejarle. Hermanos, la batalla contra la idolatría no se había ganado del todo. Jezabel no se rendiría tan fácil, y aquí vemos cómo al escuchar la noticia se enfureció. Y en lugar de, esta mujer, en lugar de humillarse, en lugar de arrepentirse, en lugar de decir, no, pues Jehová es poderoso, Jehová es Dios, no, se puso más necia, más rebelde, más se airó y no se arrepintió, se volvió implacable, se volvió más resuelta a destruir al profeta Elías y lo amenazó. Y ya vemos lo que le dijo: mañana a estas horas, mandó un mensajero que le dijera: mañana a estas horas tu cabeza también va a estar, te vamos a cortar la cabeza. Pues estaba resuelta esta mujer a destruir al profeta. Y sabe que por alguna razón la fe del profeta Elías titubeó y le llegó el miedo, ¿sí? Le entró miedo, el miedo se apoderó de él, y en lugar de enfrentar a Jezabel, se escapa, huye. Es que ese mensaje fue como una espada que atravesó el espíritu de Elías, fue un dardo, fue algo, una potestad. Imagínense haber matado a los 450 profetas de Baal, no fue nada fácil, y haber demostrado que Jehová es Dios y que el pueblo se estaba volviendo nuevamente a Jehová, fue algo grande que Dios había hecho, pero que la potestad de las tinieblas, Satanás, no estaba conforme. Y Jezabel, pues era una mujer usada por Satanás, fue una mujer, y cuando Elías escucha eso, pues él, esa palabra, que no nada más era de Jezabel, sino del Satanás mismo, lo hizo preocuparse. Y a pesar de que Elías había visto los milagros y prodigios que Dios había hecho, y que él había presenciado, y que él mismo había notado que Dios había estado con él en esos 3 años y medio, que Dios lo alimentó, que Dios le dio agua, y que después lo llevó a Sarepta,
y todo lo demás y más, aún cuando Dios envió el fuego, ¿sabe qué? El miedo se apoderó de él, de su fe, y a pesar de que su fe fue una fe tan grande y tan firme ante los profetas de Baal, en este momento titubeó. En este momento, al escuchar ese mensaje y al darse cuenta de que la reina no iba a descansar hasta matarlo, ante esa ira de Jezabel, en lugar de enfrentarla, decide correr. En ocasiones, hermanos, Satanás, dice la Biblia, que vino para matar, hurtar y destruir, y a veces se aprovecha de las circunstancias, a veces se aprovecha del momento para meter duda en el corazón de las personas, para meter duda en la mente, para que digan, ya Dios te dejó, o no vas a poder seguir adelante, no vas a tener lo que quieres, no vas a poder continuar, o te va a suceder esto. Hay quienes sufren persecución y Satanás más les pone en su mente lo que le van a hacer, y a veces la persona le da miedo. Hay algunos que desafortunadamente dejan de buscar a Dios, dejan de servirle, porque es un dardo, es una potestad tan grande, y que al llegar ese mensaje les entra el pánico, les entra el miedo, que a veces ya no quieren seguir. Y vemos aquí al profeta Elías, ¿sí?, que en lugar de enfrentar a esta mujer, decide correr. Y sin pensar, sin analizar, él deja lo que hacía, que era profetizar, ¿sí? Y entonces él se va a Beerseba. Él habitaba al norte, en la parte norte de Israel, pero él decide ir al reino de Judá, al sur de Judá, y se va a Beerseba, pero no solamente ahí deja a su criado y él va rumbo al desierto. Hermanos, su mente estaba en caos y su espíritu de Elías estaba abatido. Se sentía solo, a pesar de haber sido un instrumento en la mano de Dios. En tantas ocasiones se dirigió hacia el sur, más allá de Judá, hacia el desierto. Pero al ir caminando, al ir corriendo, su cuerpo estaba agotado y su alma mucho más. Finalmente, él se detuvo bajo un árbol, ahí se puso a descansar, dice la Biblia, bajo un enebro, un arbusto solitario en el desierto tan grande. Ahí había un arbusto y ahí él se acostó. Pero fue ahí donde la desesperación lo envolvió por completo, cayó al suelo completamente agotado y derrotado, y en ese momento de oscuridad levantó su voz a Dios, pero no fue una oración de esperanza ni de fe, fue una súplica desesperada. Basta ya, Señor, tómame la vida o quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hermanos, estaba tan abatido que deseaba morir. Dice ahí en el pasaje, ¿sí?, que en el versículo 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Él ya no quería seguir, él ya no quería continuar, es más, ya no quería continuar viviendo. Él ya había dejado lo que él estaba haciendo de servir a Dios, de profetizar. Dijo, no, yo ya no voy a continuar.
pero aún más allá, ya no quería vivir, se sentía muy mal. Pero ¿sabe qué? A pesar de todas las victorias y milagros, se sentía solo en su lucha, sin fuerzas para continuar. El peso de la persecución y el temor lo habían hecho olvidar el poder de Dios que había presenciado en tantas ocasiones. Eso sucede, hermanos, cuando Satanás trata de destruir nuestra vida, trata de destruir a nuestra familia, nuestro ministerio, trata de destruir lo que con tanto esfuerzo nos ha costado o con tantas lágrimas, sudor, hemos logrado. Satanás trata de destruir porque Él no quiere que nosotros sigamos, porque Él no quiere que nosotros continuemos trabajando en la obra de Dios, trabajando en el ministerio. Llegan los ataques y a veces son tan fuertes los dardos que llega el momento en que nos sentimos solos, como que nadie nos entiende, como que no hay eco, como que caminamos en esta vida y nos sentimos solos. Y entonces Elías se sentía de esa manera, el profeta Elías, y luego vine a nuestra mente, pues mejor ya no continúo, o mejor Dios, llévame mejor, ya quiero estar en tu presencia. Este profeta Elías se acostó bajo ese árbol esperando que su vida terminara allí en medio del desierto sin esperanza. Hay personas que, así como el profeta Elías, esto tiene que ver con la depresión, se deprimen. Este profeta estaba deprimido, hermanos. Eran tantas cosas que él sentía que ya no quería seguir adelante. Entonces, una de las características de cuando alguien está deprimido es que quiere dormir nada más. Ya no quiere pararse, ya no quiere cambiarse, ya no quiere bañarse, ya no quiere arreglarse. Nada más quiere estar acostado. ¿Y qué tiene? Y hay gente que lo minimiza y dice, es que anda con la depre, pero no, esos son síntomas que debe de alertarnos que algo está pasando, que está viviendo una situación difícil, una situación complicada. El profeta Elías estaba así, ya no quería continuar, pero hermanos, incluso aún en sus momentos más bajos, Dios no lo abandonó. Y el tema de hoy, pase lo que pase, Dios tiene el control. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Y vemos acá cómo incluso en sus momentos más bajos, Dios no lo abandonó. En lugar de castigarlo, en lugar de reprenderlo por su debilidad, mostró su compasión mientras dormía. Dice ahí en versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjense cómo esta torta estaba tan rica que hasta Dios le dio a él lo que le gustaba. ¿Se acuerdan cuando él va a ver a la viuda y cómo le pidió la torta? ¿Se acuerdan? Lo mismo lo que dice acá, cómo Dios le da la torta así como a él le gusta. Él fue lo que le pidió a la viuda. Dice, quiero dame una torta, dame un pan. Pero le dice, quiero una debajo de la ceniza, o le dice también igual. Entonces Dios en ese momento le da el alimento para él y le da lo que le gusta, ¿sí? Y le da agua. El ángel lo tocó
y le dijo: levántate y come. Pero ¿sabe qué? Sí, a pesar de su agotamiento, comió y bebió lo que el ángel le había ofrecido y luego se volvió a dormir. Su mente seguía en la desesperación, pero Dios no había terminado con Elías. De nuevo, el ángel lo despierta y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces Elías se despertó y empezó a comer, y volvió a comer con ganas. Y ¿sabe qué? Fue en ese momento que Elías comenzó a entender que Dios aún tenía un propósito para él. Dios no lo había olvidado. Y aunque se sentía solo y derrotado, su plan continuaba. Hermanos, aunque en ocasiones habrá momentos, si usted no ha experimentado eso, le va a tocar algún día tal vez, usted debe recordar que ese momento no va a ser permanente, va a ser pasajero, y usted tiene que entender que aunque pase por esa situación, Dios no se ha olvidado de usted. Dios lo tiene presente y su plan continúa en su vida. Así como dice en Filipenses capítulo 1, que nos dice, el profeta Pablo les decía a los de la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 1, dice así: versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fue en ese momento, repito, que el profeta Elías entendió que Dios tenía un propósito para él, pero que también Dios no lo había olvidado, y aunque se sentía solo y derrotado, su plan continuaba. Comió de nuevo, y esta vez con las fuerzas restauradas, con la provisión divina, comenzó su viaje hasta el monte Horeb. Caminó, dice la Biblia, ahí en Primero de Reyes, 40 días y 40 noches. Dios lo fortaleció con lo que le dio en ese alimento, y llegó al monte Horeb. El monte Horeb significa el monte de Dios. El monte Horeb también se le conoce como el monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas al profeta Moisés. Y entonces, monte Sinaí, el monte Horeb. En el monte Carmelo, ahí fue donde Dios demostró su poder con el fuego, pero acá nos dice que fue al monte Horeb o monte Sinaí. 40 días y 40 noches caminó, sostenido por aquella comida que el ángel le había dado, hermanos. Fue un viaje largo y solitario en Horeb hacia ese lugar, y ahí el profeta Elías esperaba escuchar la voz de Dios nuevamente. Él necesitaba claridad, dirección y sobre todo consuelo. Hermanos, es en Dios, es únicamente en Dios en donde nosotros vamos a necesitar la fortaleza, el consuelo, la ayuda para seguir adelante. El profeta Elías se dirigió al monte Horeb porque él recordaba que ahí Dios le había hablado al profeta Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llama ahí en el monte Horeb y le dice al profeta Moisés: quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas, la tierra, es tierra santa es? Pero después
lo envía a Egipto a sacar al pueblo de Israel, y después es en el monte Sinaí, que se conoce también como monte Horeb, donde Dios le da las tablas al profeta. Entonces, él va a buscar a Dios, y aunque tiene que caminar, y eso implica cierto sacrificio, aunque tiene que, así como que estar a solas diciendo: Señor, yo necesito estar un tiempo en tu presencia. Alguien ha dicho aposentarme, ayunar, orar. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me ayudes ante esta situación difícil, complicada que estoy viviendo. Dios le habla. Él necesitaba, el profeta Elías necesitaba escuchar la voz de Dios, necesitaba consuelo. Y entonces él llega al monte Sinaí y se mete a una cueva que estaba en la montaña. Ahí se refugió, esperando que Dios se manifestara de alguna manera. Su corazón seguía angustiado y les expresó a Jehová su desesperación. Ahí en el versículo 19. Versículo 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, mientras él estaba ahí esperando su encuentro con Dios, Dios le pregunta al profeta, ¿sí? Y le dice: ¿qué haces aquí? Y entonces en la primera parte vemos cómo Elías le responde y le dice: he sido muy celoso por ti, oh Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado los altares, han sido idólatras y han matado a los profetas con la espada. Y solo yo he quedado, decía él, o pensaba él, y buscan mi vida para matarla. Elías sentía que todo su esfuerzo había sido en vano, que aunque él había demostrado que Jehová era Dios, él pensaba que no valía la pena quizás, o que el pueblo de Israel volvería atrás. Pero a pesar de haber visto él el poder de Dios y cómo Dios había enviado su fuego, él pensaba que él era el último profeta fiel en un mundo hostil. Y a veces sucede que en ocasiones nos sentimos así también, como que pensamos que lo que hacemos como que no está dando resultado, como que no trasciende, como que parece que es en vano. Pero una vez más, Dios estaba a punto de recordarle al profeta Elías que su plan era más grande que los temores que Elías tenía y sus sentimientos de soledad. Le dijo que saliera de la cueva porque estaba a punto de pasar delante de él. Y vemos lo que sucedió. Primero un viento grande, después un terremoto,
después fuego y después dice que al final un silbo apacible. En ese suave susurro, Elías reconoció la presencia de Jehová y se cubrió el rostro con su manto, salió de la cueva, sabía que estaba en la presencia de Jehová, y aunque Elías no entendía por qué se había manifestado de esta manera, que primero el viento fuerte y luego el terremoto y luego lo que estaba pasando, y entonces, pero él, aunque él no entendía cómo fue que Dios se presentó de esa manera, él sabía que Dios estaba ahí. Sí, sabía que tenía algo muy importante Dios para Elías. Él esperaba algo de Dios. El susurro de Dios no fue una demostración de fuerza externa, sino una lección sobre su naturaleza. A veces, en medio del caos y la persecución y las grandes pruebas, no es el poder visible de Dios lo que necesitamos, sino su suave y constante presencia. Hermanos, a veces con el solo hecho de saber que Dios está con nosotros, que no estamos solos, eso es grande para uno. Eso es bueno saber que Dios no nos ha abandonado, que Él está con nosotros aún en ese momento de tristeza, de dolor, de sufrimiento. El hecho de asegurarnos que Dios está con nosotros en ese tiempo, eso nos hace seguir adelante. Dios estaba con Elías, aunque él no lo había sentido en su desesperación. Dios siempre estuvo con Elías. Hermanos, aunque en las circunstancias que vivimos, a veces pensamos que estamos solos o viene el enemigo a ponernos en la mente que ya Dios nos abandonó. Eso es mentira. Dios siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar, porque su promesa dice: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos cómo Dios le habla una vez más al profeta y le vuelve a repetir lo mismo que ya le había dicho antes de que se manifestara de esa manera tan grande, y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y el profeta Elías, nuevamente con humildad, le expresa de nuevo su sentir. Nuevamente le dice que los israelitas habían roto su pacto, habían destruido los altares de Jehová y habían matado a los profetas y estaban adorando a dioses paganos. Y Elías pensaba que él era el único que quedaba fiel y cómo su vida ahora corría peligro. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no lo dejó en ese lugar de desesperanza. Al contrario, le dio una misión renovada, su propósito claro para el futuro. Vemos cómo en el versículo 14, nuevamente en el versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos,
vemos cómo Dios había guardado un remanente. Él tenía un remanente que todavía confiaba en Dios, que todavía buscaba a Dios. Y de igual manera, aún en la sociedad donde vivimos, en las circunstancias, cada vez más la sociedad se degenera, cada vez más hay pecado, apostasía. Vemos cómo Dios siempre tiene un remanente y es por su pueblo que le ama y le sirve en verdad que Él va a venir. Él va a venir por su iglesia. Ese pueblo ahora es su iglesia, es su remanente, y que Dios desea que vivamos en santidad, que cada vez más nos preparemos para su pronta venida. Y entonces Dios le da una nueva una nueva comisión al profeta Elías. Dios le dice lo que va a hacer, ¿sí? Le habla y le dice todavía tienes más trabajo, todavía vas a seguir adelante, ¿sí? Y Dios le da una misión renovada, un propósito claro para el futuro. Le dice, ¿sabes qué? No estás solo. Había 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ni lo habían adorado. Elías no era el único fiel. Dios no siempre se manifestará de manera dramática o espectacular. En ese susurro encontró Elías el consuelo y la dirección que necesitaba. Dios le recordó que él tenía un plan y aunque su trabajo aún no había terminado, le dio la fuerza para continuar con una nueva misión por delante. Y Dios le dio instrucciones claras. Le dijo, vas a ungir vas y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Era un plan de sucesión, un paso necesario para asegurar que la obra de Dios continuaría. A través de Elías, la obra profética que había comenzado con Elías continuaría viva, y a través de Jehú, Dios traería juicio sobre la casa de Acab. Mismo el profeta Elías, más adelante, le profetiza a Acab cuando él empieza a desear la viña de Nabot. ¿Y qué hace? Lo manda a matar. Y entonces, pero la reina dice, ¿por qué estás triste? Bueno, esa es otra historia. Y vemos cómo la reina ordena que falsos testigos digan que Nabot dice, blasfemó a Dios y al rey. Y entonces, ¿qué sucede? Lo mandan a matar. Y entonces Dios le dice que a Acab, que ahí donde la sangre de ese varón fue derramada, ahí también va a ser derramada su sangre de él. Pero él también le dice acerca de Nabot que igual esta mujer que mandó matarlo, dice, le da una sentencia de cómo va a morir, ¿sí? Arrojada, o cómo los perros van a comerla, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia de ahí más adelante. Pero vemos cómo Elías se da cuenta que a través de Jehú Dios traería juicio sobre la casa de Acab y de Jezabel. Y con esas palabras, el corazón de Elías, antes tan lleno de angustia y soledad, comenzó a llenarse de esperanza. Dios no había terminado con Elías. Aún quedaba mucho por hacer y no estaba solo en esa lucha. No había fracasado, porque el plan de Dios era más grande que cualquier victoria o derrota individual.
lo que Dios había comenzado lo llevaría a cabo con y sin Elías. Y Elías era solo una parte de su gran obra en la historia de Israel. Y así, con una nueva determinación, Elías deja el monte Horeb sabiendo que Jehová estaba en control. Aún en el susurro más pequeño, Dios tiene control. La misión de Elías estaba lejos de terminar. Aunque había sentido el peso del desánimo, Jehová lo había restaurado, dándole una nueva tarea. Y de igual manera, hermanos, cuando vienen momentos de soledad, momentos de desánimo, momentos de depresión, Dios nos recuerda que Él tiene el control de nuestra vida y que no hay abismo más profundo que Dios no lo sea más aún, y que Dios nos va a sacar para que sigamos adelante, porque su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé, te voy a seguir cuidando. Y las promesas de Dios son fieles y siempre se cumplen. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios.